Hola, el Señor tiene algo grande para ti. Estamos por comenzar. Bienvenidos. Palabras de vida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga. Qué placer que nos da el Señor de poder predicar la palabra y utilizar los medios digitales para extender el evangelio a toda criatura, a todo aquel que quiera y esté sediento de la palabra de Dios. Siéntase bienvenido, siéntase bienvenida, póngase cómodo y cómoda ahí donde está usted. Créame que no es un momento cualquiera. Hoy usted recibirá palabra de Dios. Hoy el Señor hablará a través de redes sociales o a través de la televisión donde se está observando este programa. El tema, la mayordomía. Repita conmigo, mayordomía. Si usted no ha visto las 3 predicaciones anteriores, quiero recomendarle que vaya a nuestra página de internet grupovidatv.com, donde dice enseñanzas. Ahí usted puede observar todos los mensajes que tenemos acerca de esta serie, además de todas las prédicas que nosotros hemos hecho. Pero es importante que vaya a grupovidatv.com. Además quiero hacerle una invitación para que pueda observar nuestro canal de televisión con mensajes, con música, con documentales, transmisiones en vivo. Así que en la pestañita ahí donde dice televisión ingresa, o si quiere escuchar la radio, pues también grupovidatv.com. Hoy hablamos acerca de la mayordomía, la 4ª de las disciplinas espirituales. No se lo pierda porque está buenísimo. Vamos a adorar al Señor, ¿le parece? Para arrancar como se debe este día tan precioso que Dios ha hecho. Predicamos sobre la mayordomía, pero antes este momento de adoración.
Qué lindo y hermoso es adorar al Señor. El tema del día de hoy, la mayordomía, la cuarta de las 6 disciplinas espirituales. Me imagino que tiene su Biblia a mano. Busque el Evangelio de Lucas, capítulo 18, es nuestro texto base. Evangelio de Lucas, capítulo 18, del 18 al 30. Vamos a leer. Dice la palabra de Dios. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. ¿Qué le dijo Jesús? Vende todo lo que tienes y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme, le dijo Jesús. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sigo leyendo. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Y les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro, el apóstol, dijo lo siguiente: he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Quiero hacer énfasis en esta última parte cuando los apóstoles, específicamente Pedro, le preguntan y le dicen: Señor, nosotros hemos dejado todo. Recuerde que Jesús le había dicho al hombre rico que tenía que dejar todo y él se sintió triste porque era muy rico. Entonces, imagínense la historia, están los discípulos escuchando cómo Jesús enseña, que Jesús le dice a este hombre rico, y posiblemente la conversación con el rico termina y llega un momento de intimidad en el que los apóstoles le preguntan a Jesús a través de Pedro: nosotros hemos dejado todo para servirte. Y entonces viene la afirmación de la gran promesa de Jesús: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos en el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y además en el siglo venidero la vida eterna. Quiero arrancar de esta manera. Seguir a Jesús en los tiempos de la Palestina era tremendamente complicado. Implicaba dejarlo absolutamente todo. Y cuando digo todo, era dejar no solo sus bienes materiales, dejar cualquier vínculo que se interpusiera entre Dios y el mundo. Era también dejar de lado el sistema social que tenían basado en la ley judía. Era un llamado radical. Cuando Jesús llamó a sus apóstoles, cuando Jesús llamó a sus discípulos, era un llamado radical. ¿Se acuerdan que al apóstol Pedro le dijo: te haré pescador de hombres? Era dejarlo absolutamente todo. En tiempos de Cristo era literalmente una hazaña seguir al Señor. Quiero decirte lo siguiente: en el tiempo actual, en el tiempo que estamos viviendo, es igual de duro. El Señor te llama, el Señor te ha escogido, el Señor hace un llamamiento particular sobre todos y cada uno de nosotros a poder seguirle.
Y nosotros tenemos que renunciar a todo para poder verdaderamente ser un seguidor de Cristo. Nosotros ya no estamos bajo la ley judía, pero estamos bajo la ley del mercado, bajo la ley de la selva, del más fuerte, donde las posesiones materiales son más importantes que otra cosa. Le pongo este ejemplo. En tiempos de Cristo, en el Oriente, era tremendamente importante que una persona tuviese sabiduría. Es decir, una persona, un hombre, una mujer, eran valorados por lo que sabían. Estamos hablando hace 2000 años. Hoy en día, las personas no son valoradas por lo que saben. Las personas de hoy son valoradas por lo que tienen, porque vivimos bajo esta ley de mercado donde el que más tiene es más respetado, donde el que amasa más fortuna es el modelo a seguir. ¿Cómo han cambiado las cosas? El llamado de Cristo en tiempos de la Palestina, en tiempos del primer siglo, era durísimo, era dejar el sistema de la ley judía para seguirlo a él. En el tiempo nuestro sigue siendo lo mismo, dejar una ley de mercado, dejar una ley de la selva en la que nosotros estamos, donde vamos tras posesiones materiales para seguirlo a él. La humanidad ha cambiado, mi hermano, mi hermana, tan radicalmente que nosotros, voy a incluirme, la mayoría de las personas hoy envían a sus hijos a la escuela, al colegio, a la universidad, no para adquirir conocimiento. La mayoría de las personas envían a sus hijos a la escuela, al colegio, para que puedan graduarse, para que tengan un trabajo y les vaya bien. Es decir, que los padres de familia lo que están inculcando en los hijos es: prepárese para que tenga, no prepárese para que sepa. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Se cambió la intención de la educación. Ya la educación, ya el conocimiento no es tan valorado, porque por sí solo en este lado del mundo no se respeta. Bueno, en muchas partes del mundo también. Lo más importante para muchos es amasar fortuna y tener. Y seguir a Cristo implica tener que renunciar a todo este tipo de cosas. El llamado de Dios está por encima de todo. Y es necesario que quien le sirva al Señor cambie de mentalidad y que cambie el dame por el doy. Muchos cristianos todavía en este tiempo están con la mano arriba. Dame, Señor, dame. Le piden al hermano, le piden a la hermana, le piden a... Dame, dame, dame. Porque están bajo la ley del mercado. La ley espiritual que Dios ha puesto sobre cada uno de los seguidores sobre nosotros es servir, es dar de lo que nosotros tenemos. El llamado de Cristo no fue fácil para nadie, nunca ha sido fácil. Pero quiero que usted se traslade un momento al contexto en el que Cristo llama al apóstol Pedro. Sabemos que el apóstol Pedro tenía suegra, Jesús la sanó. Entonces, si Pedro tenía suegra, ¿qué quiere decir? Que tenía esposa. Y si tenía esposa, ¿qué quiere decir? Tenía alguien que se quejara. Tenía alguien que le reclamara, tenía alguien que le estuviese diciendo, pero Pedro. Ahora yo quiero que usted se imagine ese contexto, ese momento. Llega Jesús y llama al apóstol Pedro. Ojo, que Pedro no era una persona cualquiera, porque en la Palestina, en el tiempo del primer siglo, no cualquiera tenía una barca, no cualquiera era pescador. Digamos que Pedro era un empresario de la pesca, que no solo tenía una barca, porque el texto bíblico en el llamado de él, de Andrés, de Jacobo y de Juan, nos dice que eran 2 barcas las que estaban allí. Cuidado, ¿verdad? Porque no era tan sencillo para Pedro dejar el sistema que tenía, dejar la provisión que tenía, dejar el sistema en el que recibía dinero para alimentar a su familia, por seguir a un hombre que
posiblemente conoció mientras andaba con Juan el Bautista, pero que termina viéndolo cara a cara en ese llamamiento en aquella playa alrededor del mar de la Galilea. Imagínense la esposa de Pedro, cuando Pedro llega y le dice: mi amor, voy a renunciar a todo por seguir a Jesús que me lo encontré en la playa. ¿Qué pensó posiblemente la mujer? Sí, eso que usted está pensando. Pero ¿cómo se te ocurre, Pedro? Si nosotros vivimos bien de la pesca, si nosotros tenemos dinero, ¿cómo se te ocurre? ¿De qué vas a vivir? Y Pedro le dice: yo no sé, solo él me dijo que lo siguiera y que él me va a hacer pescador de hombres. Y la esposa de Pedro: pero mire, es que predica muy, pero mire, es que yo voy, posiblemente esto se dio de esta manera. Nunca ha sido fácil, querida iglesia, querida gente que nos ve, nunca ha sido fácil seguir a Jesús. Los apóstoles cambiaron la dependencia de sí mismos por ser dependientes de Cristo Jesús. Ellos fueron transformados después de ver la sobrenaturalidad de Cristo, de verlo Dios a través de un milagro. Vamos conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos del 4 al 11. Vean lo que ocurrió antes del llamado. Lucas 5, del 4 al 11. Cuando terminó de hablar, Jesús le dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron, dice el texto, gran cantidad de peces, hasta el punto que su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él. Y todos los que estaban con él, asimismo Jacobo, asimismo Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¡Qué hermoso milagro el que hizo Jesús a Pedro y a los que estaban pescando con Pedro! La forma en la que ellos se ganaban la vida era a través de la pesca. Por sí solos, ese día no habían pescado nada. Pero Jesús demuestra su poder. Hace un milagro que ejemplifica lo que ellos iban a vivir. Jesús le dice a Pedro: boga mar adentro, echa la red de este lado. Y pescaron tal cantidad de peces que tuvieron que llamar a sus amigos que estaban en la otra barca, porque las redes se rompían. Basado en ese milagro, Pedro no tenía opción de decirle que no a Jesús, porque Cristo había demostrado antes del llamado que tenía con qué satisfacer las necesidades de Pedro y de su familia. Posiblemente Pedro sacó el teléfono celular después del milagro, le mandó un mensaje a la esposa y le dice: no te preocupes, porque yo voy de frente con el maestro, porque él va a suplir todo lo que nosotros necesitamos. Y entonces Pedro decide seguir a Cristo.
Qué maravilloso momento. El milagro que Cristo le hizo a Pedro y a los que estaban allí les sirvió de confianza para que ellos decidieran seguir a Jesucristo. El mensaje de hoy trata de la mayordomía, trata no del milagro previo que usted necesita para seguir a Cristo. Si usted es un cristiano, una cristiana, si usted es un creyente, posiblemente el Señor ya te ha hecho un milagro. Tan solo el que estés aquí, tan solo el que creas, ya de por sí solo es un milagro. Si usted repasa su vida, ¿de cuántas cosas no te ha salvado el Señor? Hasta hoy, ¿qué te ha faltado? Si usted está observando este mensaje, quiere decir que al menos tiene un celular, que al menos tiene televisor, que al menos tiene conexión a internet, que al menos tiene acceso a tecnología. Qué bueno que sigue allí y qué bueno que está dispuesto a aprender acerca de la mayordomía. Quiero agradecerle a Esteban, a Dylan y a Sebastián por todo el trabajo de producción de este programa, de este espacio, que le repito, usted puede observarlo en la página de internet grupovidatv.com. También lo posteamos en nuestras redes sociales, pero le invito para que ingrese a la página grupovidatv.com. Todas las enseñanzas allí están. Estamos predicando acerca de la mayordomía. Hemos explicado que cuando el Señor nos llama para servirle, generalmente hay un milagro previo que nos da confianza para poder servirle. Eso ocurrió con Pedro. Cuando Pedro, como pescador, tuvo un día malo, era un pescador reconocido, un empresario de la pesca, y Jesús le dice: boga mar adentro, y le dice que tire la red, y al final pesca una cantidad de peces tan grande que tiene que llamar a sus amigos, y cuando van a dejar las redes a la tierra, Jesús le dice a Pedro: de ahora en adelante serás pescador de hombres, ven y sígueme. Y Pedro dejó todo por seguirle al maestro. El mensaje de hoy tiene que ver con la mayordomía. El mensaje de hoy tiene que ver en cómo administramos los bienes que el Señor nos da después de que nos ha llamado. Y recuerde que el llamamiento aquí no tiene nada que ver con el llamamiento de Jesucristo para ocupar cargos ministeriales, para ser pastor, para ser maestro, evangelista, misionero. No, eso es un llamamiento aparte. De los dones, un llamamiento aparte. Aquí estamos hablando que Jesús llama a todos para servirle, llama a todos para seguirle. Todos tenemos un llamamiento. Una vez que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, Jesús nos llama a todos y tenemos nosotros que cumplir con ese llamamiento. Hablamos de la mayordomía. Antes déjeme explicarle una cosa. La palabra mayordomía viene del griego oikonomia, que a su vez es una palabra compuesta. Oikos, casa, nomos, ley. Por lo tanto, la mayordomía tiene que ver con la administración de los asuntos de familia. La oikonomia, la mayordomía, tiene que ver con la administración de los asuntos de casa, con los asuntos de la familia. Cuando una persona contrata a un mayordomo, este mayordomo administra los bienes del dueño de casa. El administrador no es el dueño de los bienes, es la persona en quien el dueño deposita la confianza para que administre todo lo que tenga que ver con su familia, con la casa. Vea qué maravilloso. Entonces la mayordomía cristiana tiene que ver con la administración de todos los asuntos que tienen que ver con la familia de Dios. Qué bello, ¿verdad? Qué hermoso.
Cuando nosotros somos mayordomos del Señor, administramos los bienes que Dios puso a nuestro favor. Ejemplos en la Biblia hay muchos. En el Antiguo Testamento, Daniel era el mayordomo, estaba por encima de administradores de las diferentes ciudades. Daniel no era el rey, era el administrador. Se me viene a la memoria José, el hijo de Jacob, cuando fue adquirido por Potifar, que era un hebreo, un egipcio. Potifar pone a José como el administrador de su casa, de su familia. Cuando nosotros hablamos de mayordomía cristiana, hablamos de la administración de los asuntos o de los bienes que tienen que ver con el Señor. Les dije que la mayordomía, o el tema del día de hoy, lo vamos a dividir en 4 fases, en 4 etapas, para que sea de mayor comprensión. Número 1, estudiaremos Dios como el dueño de todas las cosas. Número 2, estudiaremos cómo todas las cosas de Dios nos son dadas para que las administremos, quiere decir que nos pertenecen. Además vamos a aprender cómo se ejerce la mayordomía y los beneficios que nos da ser un mayordomo de Dios. Primer tema que vamos a desarrollar: Dios es el dueño de todas las cosas. Aunque parezca esta una frase trillada, sobre todo para los cristianos, cuidado que es más fácil decirla que creerla. Porque creerla involucra que todo lo que usted tiene, involucra comprender que todo lo que usted tiene, todo lo que usted es, todo lo que usted ha logrado no es suyo, sino que ha sido o le ha sido dado por Dios. Todo, absolutamente todo. Su casa, sus hijos, su familia, su trabajo, sus bienes materiales, todo le ha sido dado por Dios. Los talentos, el intelecto, la fuerza, la capacidad, todo le ha sido dado por Dios. Así que cuando nosotros estudiamos la teología de la mayordomía, tenemos que arrancar cimentando la base de que todo le pertenece a Dios. Y es más fácil decirlo que creerlo, porque como le repito, esto implica el entender el balance de las cosas. Nada de lo que usted tiene es suyo, usted lo administra, porque Dios ha confiado en usted para que administre. Ni siquiera sus propios hijos, ni siquiera su propia casa, ni siquiera su negocio. Eso Dios se lo dio para que usted lo administre. Todo le pertenece a Él, porque Él es el creador de todas las cosas. Y podríamos aplicar una frase común: derechos de autor. Mire, si usted escribe la letra de una canción y la melodía de la canción y la registra como el dueño y creador de esa canción, nadie podrá utilizarla sin su permiso, porque usted es el creador, usted es el dueño de esa melodía, de esa composición, de esa obra de arte, de esa pintura, de ese invento revolucionario que ayuda a la humanidad. El creador es el dueño de todas las cosas, no el usuario. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, si Dios creó todas las cosas, Él es el dueño de todas las cosas. ¿Qué creamos nosotros? Ya todo está creado. ¿Qué inventamos nosotros? La luz. Ya Dios, antes de que alguien no la inventara, sino la descubriera como tal, ya Dios la había hecho. La energía, la composición del agua, todo ha sido creado por Dios. Nosotros no fue que lo inventamos, fue que lo descubrimos. Por ejemplo, Colón descubrió América. No,
ya América estaba. Colón no inventó América, ya América estaba. Igual, Dios como creador de todas las cosas, Él hizo todas las cosas, es dueño de todas las cosas. Nosotros las fuimos descubriendo poco a poco. Mire qué bonito lo que dice el Salmo 24 del 1 al 2. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Jehová es la tierra y su plenitud, todo es de Jehová y todo lo que en el planeta habita, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Punto número 1, primer tema que desarrollamos para comprender la mayordomía. Dios es el dueño de todas las cosas. Repita conmigo para que le quede ahí grabado. Dios es el dueño de todas las cosas. Anótelo, apúntelo. Dios es el dueño de todas las cosas. Punto número 2. Todas las cosas de Dios, todos los bienes de Dios nos son dados o nos fueron dados para que nosotros los administremos. Nos fueron dados para nuestro provecho. Todo fue dado para que nosotros le apliquemos la mayordomía y lo podamos administrar desde el inicio de los tiempos. Vamos al Génesis capítulo 1, versículos del 29 al 31. Génesis 1 del 29 al 31. Y dijo Dios: he aquí os he dado, ponga atención, ojo en qué tiempo está el verbo dar. Os he dado, tiempo pasado, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Luego en la humanidad entró el pecado, usted lo sabe, Adán y Eva. Por tanto, Dios esa bendición universal la restringió para los descendientes de Abraham. Génesis 12 del 1 al 3. Génesis 12 del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti, ojo la bendición, y haré de ti, número 1, una nación grande. Y te bendeciré, número 2. Número 3, engrandeceré tu nombre. Número 4, serás de bendición. Estas 4 bendiciones son exactamente las mismas que Dios ofreció desde el inicio al ser humano. Porque si usted analiza esta bendición que Dios le da a Abraham y por ende a todos los descendientes de Abraham, es una bendición plena que abarca todos los campos de la vida. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Usted lo sabe, pecó una, otra y otra vez. Y la bendición universal dada en el Génesis ya no es exclusiva para los descendientes de Abraham, para los judíos, sino que Cristo vino a ser la piedra, la base sobre la que se da la bendición a todas las personas que crean en Cristo en este tiempo. Así escribió el apóstol Pedro, Gálatas 3, del 26 al 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Quiénes son hijos de Dios? Dice el apóstol Pablo, por la fe todos
los que creen en Cristo Jesús, y entonces fueron bautizados en Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros, póngame atención, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Qué lindo, qué maravilla, ¿verdad? Ya no se trata de una bendición universal para el inicio de la humanidad. Ya esta bendición tampoco le es dada de manera exclusiva a el pueblo de Israel, sino que la bendición de heredarlo todo o de heredar todos los bienes del Señor es para aquellos que somos de Cristo, que le pertenecemos a Cristo. Usted puede dar amén, puede darle un fuerte aplauso al Señor, porque usted es heredero, usted es partícipe de todo lo que le pertenece al dueño de todas las cosas. ¿Me estoy dando a entender? Punto número 1, Dios es el dueño de todo, y Dios dispuso para los cristianos en este tiempo la administración de todas las cosas. Todas las cosas. Entendiendo estos dos puntos, tenemos que entrar de lleno a cómo ejercemos la mayordomía. Porque si usted es una persona suspicaz, usted dirá, pero pastor, si todo lo que es de Dios me pertenece o me es dado para que yo lo administre, ¿por qué hay personas que viven tan mal? ¿Por qué hay personas en la ruina? ¿Por qué hay personas que espiritualmente están terrible, físicamente están terrible, económicamente ni qué le digo? Si creen en el Señor, si son de Cristo, ¿por qué hay personas que pasan tan mal? Esta es una gran pregunta que tiene una respuesta que tiene dos fases. ¿Por qué hay gente que le va tan mal? Número 1, no quieren ser mayordomos de Dios, renuncian a la mayordomía de las cosas que le pertenecen a Dios. Y número 2, no creen que Dios es el dueño de todas las cosas. Por eso les va mal. Número 1, porque no quieren ser mayordomos. Número 2, porque no creen que todas las cosas le pertenecen a Dios. Viven mal estas personas porque no quieren ser mayordomos de todos los bienes del Señor. Y esto es un error. Uno no puede renunciar a administrar lo que Dios nos puso a administrar, porque una vez más vamos al libro de Génesis, todo lo que Dios hizo le fue dado al hombre para que lo administrara. Génesis 1 del 27 al 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, administrarla. En otras versiones, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Era la orden del Señor con la creación de la humanidad a través de Adán y Eva, que administraran, que sojuzgaran todo lo que Dios había dispuesto para ellos y por tanto para nosotros. Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y para que lo guardase. Génesis 2:15, tomó Dios al hombre, lo puso en el huerto del Edén, ¿para qué? Para que lo labrare, para que trabajara y para que lo guardase. Así que es imposible que usted renuncie a ser un administrador
de los bienes del Señor. Si usted no quiere ser un administrador de los bienes del Señor, a usted le va a ir mal. Pero desde el inicio Dios te mandó a trabajar. Puse este ejemplo en la iglesia. Si usted no sale a trabajar, si usted no sale a buscar trabajo, si usted no envía currículums, ¿cómo pretende que le vaya bien? No entiende que Dios ya dispuso para usted todas las cosas, pero en la casa a usted no le van a llegar a ofrecer trabajo, menos en este tiempo. Tenemos que ser mayordomos de Dios. Y le dije que esta era la primera respuesta: ¿por qué la gente vive mal? La segunda respuesta: ¿por qué la gente vive mal? Es porque no creen en que Dios es el dueño de todas las cosas. Y entonces se vuelven malos administradores porque creen que ellos son los dueños de todo, sino Dios. Y déjeme hablarle de 5 áreas en las que el ser humano administra mal lo que Dios le da. Primero, administramos mal la creación de Dios. Nos va mal como humanidad porque administramos mal toda la creación de Dios, la naturaleza. Somos pésimos administradores de las maravillas de la naturaleza. El problema de la humanidad hoy no es que haya 7,000 millones de personas en el planeta Tierra. No, ese no es el problema. Eso se lo inventó alguien que quiere, a través de ideologías, de filosofías, reducir la cantidad de población para quedarse con una muy buena parte de los recursos que le pertenecen a Dios. Ese es el gran problema, que los recursos son mal administrados. Y muchos tienen mucho y otros casi nada. Así que el problema no es de la cantidad de población. El problema es que los recursos que Dios dispuso, algunos los toman para sí. Así pasa con la humanidad. El gran problema que tenemos hoy es que ejercemos una mala mayordomía sobre los bienes que Dios dispuso. Toda la creación es administrada para satisfacer, el interés de unos cuantos y no de la humanidad. Por eso hay gente que vive mal. Número 2, administramos mal nuestros cuerpos. La mayoría de las enfermedades tienen un origen en la mala práctica de hábitos de salud y no tanto en la genética. Descuidamos nuestros cuerpos, cada día somos más sedentarios, cada día hacemos menos ejercicio, cada día alimentamos menos nuestro cerebro, nuestra capacidad. Desde que estos aparatos supuestamente inteligentes, que son una inteligencia artificial, existen, el ser humano se ha vuelto más vago. ¿Cuántos números de teléfono se sabía usted? Las operaciones matemáticas usted las ejercía con lápiz y cuaderno, y había gente que incluso mentalmente desarrollaba operaciones matemáticas complejas. Hoy el cerebro está adormecido porque todo lo hacemos a través de aparatos electrónicos. Alimentamos mal nuestro cuerpo. Lo que comemos es de pésima calidad. Por tanto somos obesos, con sobrepeso, problemas de diabetes, de azúcar, ni qué le digo yo. Hacemos un mal uso, una mala administración del templo del Espíritu Santo que Dios nos dio. Segunda área que administramos mal, que tenemos mala mayordomía, por eso vivimos mal, es nuestro cuerpo. Tercer área que administramos mal, que ejercemos una mala mayordomía, el tiempo. Y con el tiempo hay algo interesantísimo, porque hay personas o que les sobra el tiempo o que les falta tiempo. Y esto es imposible, porque los segundos duran exactamente igual, los minutos duran exactamente igual para todas las personas, las horas duran exactamente igual para todas las personas. Y si a usted le falta tiempo, quiere decir que usted se está cargando de actividades que no puede desarrollar en el tiempo establecido. Mal administrador del tiempo. O también está el otro extremo. Si a usted le sobra el tiempo, quiere decir que no tiene nada que hacer. El tiempo no se devuelve y hay que aprovecharlo.
El tiempo es la riqueza que Dios nos dio para hacer muchas cosas en un espacio determinado. Hay que aprender a administrarlo de la manera correcta. Las personas viven mal porque administran mal esta tercer área. La primera área que administramos mal, la creación de Dios, la naturaleza. Administramos mal nuestros cuerpos. Y número 3, administramos mal nuestro tiempo. Número 4, administramos mal nuestras emociones. Por eso tenemos o caemos en relaciones enfermas. Tenemos problemas con la familia, problemas con la esposa, problemas con el esposo, problemas con los hijos, problemas entre vecinos, problemas con la humanidad porque administramos mal nuestras emociones. Vivimos mal porque no sabemos vivir conforme a la palabra de Dios y dejamos que las emociones, que las pasiones sean las que gobiernen nuestra vida. Aquel muchacho llegó y dijo: pastor, mire, es que si usted la conociera, pastor, aquella tiene una cinturita, pastor, es cristiana, comparte los mismos valores. No, pastor, pero es que si usted la viera, mire, es que la palabra dice: no te unas a yugo desigual. Dios dijo: no te unas a yugo desigual. Pero pastor, mire, es que yo me caso con ella y el Señor va a hacer un milagro. No, no te unas a yugo desigual. No hagas negocio con yugo desigual. No te juntes con yugo desigual. No lo hagas. A no ser que tengas un llamado para evangelizar. Pero la unión con yugo desigual provoca que las personas normalmente vivan mal. Las relaciones afectivas entre personas se ven dañadas porque no son buenos mayordomos de las emociones y luego vienen las consecuencias. Y el último punto, la última área en la que nosotros administramos mal o somos pésimos mayordomos es administrando las finanzas. Las personas administran mal lo que ganan porque gastan más de lo que reciben. Esta es una ley básica. Yo no soy ni contador, ni economista, ni experto en este tema, pero la matemática es muy sencilla. Si usted gasta más de lo que recibe, va a tener problemas financieros. Y hay gente que compra lo que no necesita. Tenemos que aprender a ser buenos administradores. Y déjeme darle un consejo. Si usted me conoce, puede revisar todas mis enseñanzas en la página de internet. Yo no predico sobre el diezmo. Entiendo que el diezmo es la conciencia de un hombre en este tiempo que le da a la iglesia donde se alimenta lo necesario para que la iglesia pueda alimentar a los demás. Pero soy creyente de lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice en Malaquías 3:10 que traigan todos los diezmos al alfolí, a la casa, para que haya alimento en la casa. Y el Señor ofrece una bendición para quienes diezman. Dice: abriré, probadme ahora en esto, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Y además, si usted diezma, el Señor reprende por usted al devorador. Le dije que al inicio había personas que les iba mal porque no creían que Dios era el dueño de todas las cosas. Y si usted recibe un salario y usted cree que Dios es el dueño de todas las cosas, ¿de quién es el dinero? ¿Es suyo o es de Dios? Por eso le dije que era más fácil decirlo que creerlo. Pero Dios a nosotros nos ayuda, Dios nos sustenta, Dios a nosotros nos cuida. Le doy un tip para terminar. Usted sabe que los judíos tienen una regla de administración y económicamente el pueblo de Israel le va muy bien, pero utilizan una matemática, un esquema matemático. Ponga atención.
Los judíos, del 100% que ganan, lo primero que hacen, apartan el 10% para entregarlo como diezmo. Luego cogen otro 10% y lo guardan. Lo tienen para sí, no lo tocan, son ahorros. Y viven con el 80%. ¿Qué es lo que pasa si ellos hacen esto? Dios, por el 10%, les multiplica. Entonces, no es que ese 10% lo pierden. Ese 10% lo están invirtiendo en la próxima bendición que vendrá mes a mes. Así es como funciona, tal cual, tal cual. En resumen, hay personas que viven mal porque no quieren ser mayordomos, no quieren ser administradores de lo que Dios ha puesto sobre cada uno de nosotros, y vemos que esto es imposible. Y otra, que es la mayoría, las personas no creen que Dios es el dueño de todas las cosas, y administramos mal básicamente 5 áreas. 1, la creación de Dios. 2, nuestros cuerpos. 3, el tiempo. 4, nuestras emociones. 5, las finanzas. La mala mayordomía en estas 5 áreas tiene un común denominador: no creer que Dios es el dueño de todas las cosas. Termino con este tema: los beneficios de ser un mayordomo de Dios. Si usted es un mayordomo, un buen administrador de las cosas de Dios, tiene un beneficio en particular. Vaya conmigo a el libro de Isaías, capítulo 54, versículo 17. Isaías 54, 17. Dice la palabra de Dios: ninguna, subrayen su Biblia donde dice ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Subraye, herencia de los siervos de Jehová, y su salvación vendrá de mí, dijo Jehová. Qué hermoso versículo para terminar el mensaje del día de hoy. Los beneficios de ser un buen administrador de todos los bienes de Dios son que ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Condenaremos toda lengua que se levante contra nosotros en juicio. Esta es herencia de los siervos de Jehová, herencia de los que le sirven al Señor, de los que le servimos al Señor. Anímate. Este mensaje tiene el propósito y el objetivo de hacerte entender que una vez que somos salvos tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado, de la gracia maravillosa del Señor para poder vivir plenamente en esta tierra. Tenemos que ser buenos mayordomos. Atrévase no a decir que Dios es el dueño de todas las cosas. Atrévase a creer que Él es el dueño de todas las cosas y viva conforme a los estatutos y a los principios del reino que Él estableció. Uno adicional, me regala 2 minutos. Mateo 6:33. Mateo 6:33. Dice la palabra de Dios: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ojo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Vivan primeramente bajo los principios del reino. Cuando aquí se menciona la palabra reino, está hablando un término en griego que significa basileia, que quiere decir vivir bajo los principios, estatutos del rey. Así que lo que yo le he hablado y lo que le he predicado no lo comprende una persona que no sea un creyente, que no sea un cristiano. Este mensaje es para las personas que después de haber sido redimidos por la sangre del Cordero, entienden que si nosotros practicamos disciplina espiritual, la mayordomía nos va a ir bien, porque nosotros creemos y vivimos bajo los conceptos del reino, de su justicia, de ser salvos. Y entonces dice el texto de Mateo 6:33:
todas las cosas nos serán añadidas. Todas las cosas serán añadidas. Qué mensaje tan maravilloso, qué linda es la palabra de Dios. Aplica buena mayordomía, que es lo que el Señor quiere. Que el Señor le bendiga. Si el Señor así lo permite, próximo domingo estaremos nuevamente conectados a la misma hora en este mismo canal, ya sea que nos vea a través de Telered más televisión, en las diferentes cableras en todo el país o a través de mis redes sociales. Le invito para que nos pueda seguir y observar más mensajes en la página de internet grupovidatv.com, en la cejilla que dice televisión o en la que dice radio. Nuevamente el agradecimiento a mis compañeros Esteban, a Dylan y a Sebastián por todo el trabajo y el esfuerzo en la realización y producción de este programa. Les quiero mucho, les bendigo en el nombre del Señor Jesús.